tejidos ricamente vascularizados con aplicación de anestésicos locales. Y ahora, ¿cuál sería su relación con los vasoconstrictores? Si nosotros colocamos un vasoconstrictor, generalmente puede ser epinefrina, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos producir el efecto inverso, ¿no es cierto? Entonces va a disminuir la difusión del anestésico local, va a reducir los efectos plasmáticos y la toxicidad del anestésico local, y sobre todo lo que podemos buscar es prolongar la duración del efecto local y la profundidad de la anestesia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo que es un tejido, una zona inflamada, ¿no?, que yo necesito hacer un poco de limpieza, un curetaje, ¿no es cierto?, la valerida, etcétera, etcétera, donde voy a demorar. Entonces yo puedo utilizar el anestésico local asociado a un vasoconstrictor para permitir que el anestésico local no fugue al torrente sanguíneo general y se quede más tiempo en la zona donde yo voy a trabajar. ¿Ok? Bien. Esto es lo que estaba comentando. ¿Cómo puedo yo potenciar? Si veo que tengo poco anestésico, pero va a durar más. El tiempo de duración promedio del anestésico local es de 45 a 50 minutos. Bien, y de ahí va a decrecer. Entonces yo puedo asociar un narcótico. Esto lo vamos a ver después, ¿no? Pero se puede asociar al anestésico local en la misma jeringa 1 o medio centímetro de un narcótico, por ejemplo el fentanil, y nosotros vamos a potenciar el tiempo de duración. ¿Ok? Ahora, no se olviden de que aquí estamos asociando una segunda familia de fármacos, que es un narcótico. Y el narcótico también tiene lo suyo, también tiene su acción como cualquier otra droga, ¿no? Entonces ahí, ¿no?, puede haber los efectos propios de la sumación de las acciones propias del anestésico más las acciones propias del narcótico. ¿Ya? Bien. Ahora, si yo asocio, si yo quiero prolongar el tiempo de la anestesia y no quiero usar narcótico y quiero usar un vasoconstrictor que generalmente es la epinefrina, entonces aquí también hay que pensar los efectos propios de la epinefrina, ¿no es cierto? Entonces, Diana Carrillo, ¿me escucha Diana? Diana. Diana la una. No está Diana. María Guamaní, ¿me escuchas? María Guamaní. María Guamaní a las 2. Tampoco está. Doctor, sí, buenas tardes. Sí. ¿Me escuchaste? Ya. Contéstame pues, hija. ¿Ya? Entonces, ahora dime tú. Dime una acción propia de la epinefrina. Una acción propia de la epinefrina. ¿Qué hace la epinefrina? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Qué va a producir en una persona? Una de ellas sería, doctor, ¿me escucha? La taquicardia, ¿no? Claro, claro. ¿Qué más? La taquicardia generalmente va acompañada de... Bueno, sí lo comentamos, si no me equivoco, en clase, a ver, sobre... La produce también diarrea, si no me equivoco. No. ¿No? Produce hipertensión. Porque acelera, hay un aceleramiento, pues, ¿no? Claro, hipertensión, sí, ajá. O sea, es un simpático. ¿Simpático qué? Ah, mimético. Ay. Tiene acción simpática. Doctor, pero claro, ¿Ah? aumenta la motilidad intestinal, entonces también produciría claro, por eso comenté eso. Ajá. Puede producir palidez porque es un vasoconstrictor potente, puede producir taquicardia, hipertensión. Simpático no solamente es tu enamorado, ¿ya? También produce acción simpática, la adrenalina, ¿ok? Claro, sería parasimpático. Sí, muy bien, sí. No te olvides, ¿ya? Las dosis. Las dosis tenemos aquí
la lidocaína, la bupivacaína, la levobupivacaína, y hay otras tantas, ¿no? O sea, una familia grande de anestésicos, ¿ya? Nos quedamos, para efecto de la clase, con la lidocaína, que es la más popular, es de muy buena acción y de fácil conseguir. En todos los hospitales van a encontrar lidocaína, más conocida farmacológicamente como silocaína, ¿ya? La dosis, sí. A ver, espérate un ratito. Ya está, ¿ok? Creo que ya entraron, ¿no? Ok, entonces nos quedamos con la dosis de 4 miligramos por kilo de peso. ¿Qué cosa quiere decir esto? Los frascos vienen normalmente en frascos viales. ¿Qué es un frasco vial? Es un frasco que tiene un tapón de goma y tiene un sello, un precinto. Ese es el frasco vial, que quiere decir que se puede reutilizar de a pocos. Puedes usar todo, puedes usar 2 centímetros, mañana 3 centímetros, etcétera, se va vial. ¿Ya? Eso lo saben en farmacología. Bueno, entonces son 4 miligramos. La presentación es de un frasco de 20 centímetros cúbicos. Si nosotros vemos que podemos usar una dosis de hasta 4 miligramos por kilo y tiene un frasco de 20, y la dosis máxima es de 400 miligramos, dosis total en un día, 24 horas. Muy bien. Entonces, quiere decir que un frasco de 20 centímetros es la dosis total que podemos usar en 24 horas. ¿Ya? Pasará a ser una dosis tóxica si nosotros sobrepasamos los 4 miligramos y aplicamos 4 o 6 miligramos, entonces ya pueden haber acciones tóxicas, ¿ya? Y así sucesivamente. El tiempo de duración es de media a una hora, promedio 45 minutos de una buena anestesia, ¿ya? Bien, habíamos dicho que los anestésicos locales, ¿no? No solamente son agentes pues, que sirven para bloquear el dolor, ¿no es cierto? Ya, no solamente. Bien, entonces son fármacos como cualquier otro, por lo tanto también tienen acción sobre otros órganos y sistemas, específicamente sobre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pues hemos dicho en la primera lámina de que una de sus acciones es bloquear la conducción, ¿no es cierto? Entonces la conducción está realizada, efectuada por el sistema nervioso periférico. Muy bien. Entonces, pero sobre el sistema nervioso central, a dosis iniciales va a producir una estimulación de la corteza, ¿ok? Y de los centros cerebrales, ¿no? Produciendo un estado de excitación, etcétera, ¿no? Si nosotros seguimos aplicando dosis mayores, etcétera, etcétera, vamos a pasar luego ya a una situación de excitación y ya estamos pasando la dosis terapéutica, ¿no? Incluso pueden llegar a producir depresión, ¿no? De las regiones basales, bulbo-puteranciales y producir depresión respiratoria. Pueden llegar al paro cardíaco. Entonces, desde el punto de vista, veamos que los anestésicos locales no son, pues, agentes que se pueden utilizar con toda libertad porque sencillamente sirven para bloquear el dolor y no es así. Sobre el tema cardiovascular va a producir también, son fuertes depresores miocárdicos. ¿De qué forma? Alterando la conducción de la contracción cardíaca, ¿no? Pueden producir, por lo tanto, hipotensión, ¿no es cierto? La hipotensión va a hacer que haya menor flujo periférico, menor retorno venoso, menor llenado, ¿no es cierto?, auricular y ventricular, y de ahí también ir al paro respiratorio y paro cardíaco. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Ya. Entonces, miren ustedes, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo que está relacionado para reforzar esta idea. Nosotros tenemos un paciente, ¿no es cierto?, que está con una taquicardia paroxística, un paciente geronte, o sea, un de tercera edad,
¿no es cierto?, que les llega a ustedes a la emergencia del internado con más o menos 140 de latidos, y ya tiene como un cuarto de hora, y la persona se siente mareada y la llevan a emergencia, por lo tanto hay que tratarlo, ¿no? Es una taquicardia paroxística, ¿ok? Bien. A ver, Rocío Castañeda, ¿me escuchas? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, hijita? A ver, Rocío, ¿cómo tratarías a ese paciente tú? Necesitas, porque ese paciente, si sigue así, va a fibrilar. Es una paciente mayor de 70 años que no va a aguantar 1 o 2 horas con una taquicardia tan grande, ¿no? Necesitamos algo para frenar ese corazón. ¿Qué harías tú? ¿Alguien de los alumnos quisiera mencionarlo? ¿Se acuerdan? ¿Ven lo importante que es aprobar, no solamente aprobar, sino aprender realmente las ciencias básicas? Bueno, vamos a utilizar un frenador cardíaco. ¿Cuál es el que ustedes pueden echar mano, que está a cualquier alcance? La lidocaína. ¿Ya? Entonces, la lidocaína es el del grupo terapéutico anestesia local antiarrítmica. O sea, es un potente antiarrítmico. Acabamos de decir anteriormente de que produce depresión del miocardio, ¿no es cierto? Entonces, con eso nosotros podemos frenar el para que no vaya a la fibrilación. ¿Ya? Muy bien. El corazón de está, ¿cómo lo hace? ¿Ya? Ejerce actividad directa sobre los tejidos, especialmente sobre la red de Purkinje, excepto el sistema autónomo, reduciendo la despolarización del automatismo de la estabilidad ventricular de la fase diastólica. De esa manera, es un potente antiarrítmico. Ustedes ponen un bolo de lidocaína de 5 centímetros o 1 miligramo por kilo de peso endovenoso directo, pero se pone lento, ¿no es cierto? Y ustedes van a conseguir frenar ese corazón que se puede ir a la fibrilación. ¿Ven ustedes? Y no necesitan usar drogas tan caras. Entonces, esto refuerza la idea de que los anestésicos locales son también peligrosos. Bien, sobre el sistema nervioso central, aquí hemos dicho, ¿no? Cuando nosotros podemos exceder, ¿no es cierto?, la dosis. Hemos dicho 4 miligramos por kilo de peso, ¿ya? A veces se exceden, sobre todo en algunas cirugías, sobre todo en cirugía plástica, por ejemplo, en otorrino, en cirugía de tópico, etcétera. Los chicos, los alumnos, creen que es cuestión de poner y poner y poner, ¿no? Bien. A ver, si nosotros accidentalmente o por desconocimiento vamos yendo y sobrepasando la dosis de 4 miligramos, primero a ver lo que se llama los pródromos, o sea, que te está avisando que estás llegando a dosis peligrosas, ¿ya? Ahí se va a presentar en el paciente lo que se llama el acorchentamiento lingual y perioral, ¿ya? Situación de confusión y tinitos. El acorchamiento lingual, ¿qué cosa es eso? Y perioral. A ver, yo sé que a ustedes les gusta el cine y han visto La Guerra de las Galaxias, ¿no es cierto? Y todas ¿no? sus distintas versiones, ¿no? Ahí hay un personaje que está de negro ahí, que es el malo, que sale con su sable, ¿no? Y que amenaza a todo el mundo, a Yoda. ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Quién me lo dice? Darth Vader. Darth Vader, muy bien. Yo te vi el otro día en el cine. Entonces, Darth Vader tiene una forma peculiar de hablar. A eso se refiere el acorchamiento lingual. O sea, la persona está normal y de 90 de la mañana empieza a hablar con Darth Vader. Entonces, ojo, peligro, para ahí, ya no avances más, no pongas más, porque si está yendo, puede pasar a la fase de excitación o ya de depresión. ¿Ok? Entonces, es una buena forma de avisar. Desde el punto de vista cardiovascular, también hay pródromo, ¿no? Al principio va a haber hipertensión, taquicardia, una fase de excitación. Entonces, a veces cometen el error de que el paciente empieza a pasar a esta fase y el cirujano a veces dice, está nervioso, se está moviendo, ¿no?
Y si también se está produciendo la fase anterior, que es, ¿no?, el estado de confusión, medio desorientado, entonces creen que le está doliendo, le dicen, no se mueva, señor, no se mueva, que ya terminamos, entonces ponle un poquito más porque le está doliendo, están haciendo justamente lo que no deben hacer, ¿ya? Porque de ahí van a pasar ya a la fase de depresión miocárdica, ¿no?, para disminuir el gasto cardíaco, hipotensión, que puede ser mediana o moderada y puede llegar incluso al paro. No quiero asustarlos a ustedes y decirles que no usen los anestésicos locales porque tampoco es el caso, sino que lo usen adecuada y moderadamente. ¿Ok? Bien. Entonces, como todo fármaco tiene su toxicidad, ¿no? Puede haber reacciones alérgicas, ¿no?, a los anestésicos locales, un poco raras, pero existen. Puede haber reacciones de hipersensibilidad local, ¿no?, sensación de eritema, urticaria, ponerse rojo, ¿no?, dermatitis, de hipersensibilidad sistémica con excepciones, puede haber eritema generalizado, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pueden haber situaciones propias de la aplicación. ¿Cómo lo podemos usar en los anestésicos locales? No solamente en inyección e infiltrarlo, no. Existen muchas formas de acuerdo a la presentación. Así como un antibiótico, ustedes lo pueden dar en jarabe, en tabletas, en comprimidos, en supositorios, intramusculares, etc. Igual, los anestésicos locales también tienen su propia presentación, ¿ya? Entonces, para superficies se puede presentar en forma tópica, ¿ya? Se puede aplicar de distintas zonas corporales del cuerpo, ¿ya? Lo podemos aplicar sobre superficies, la piel, en cualquier zona de la piel, ¿no es cierto? En mucosas lo podemos utilizar para bloqueo de campo. ¿Qué cosa es el bloqueo de campo? El bloqueo de campo Bien, alumnos, ¿ahora me están viendo? Sí, doctor. ¿Me ven, alumnos? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Me están viendo? Sí, doctor, sí se le ve. Sí, doctor, sí se le ve. Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Ok, buenas tardes. Entonces, el bloqueo de campo es, por ejemplo, si yo tengo acá un lunar, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a infiltrar alrededor. Eso se llama bloqueo de campo. ¿Estamos? Por ejemplo, yo tengo acá en mi mano una herida, un chupito, ahora que está de moda la verruga, ¿no? Quiero eliminar una verruga, entonces yo infiltro alrededor, eso se llama bloqueo de campo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos. Podemos bloquear también bloqueo de nervio. Bloqueo de nervio se refiere cuando nosotros infiltramos. Nosotros, como hemos estudiado anatomía, hemos llevado anatomía de topográfica. ¿Se acuerdan? Ya. Entonces decían el nervio fulano pasa por aquí, por allá, ¿no? Etcétera, y llega hasta el sitio, y etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos una lesión que es correspondiente a un nervio X, y nosotros podemos infiltrar ese nervio que va a bloquear la conducción a la zona que corresponde. ¿Ya? Por ejemplo, lo vamos a ver más luego, ¿no? En una lesión de una mano, etcétera, ¿ya? Podemos bloquear un tronco nervioso. ¿Cuál es el tronco? Es la suma de varios nervios, ¿no es cierto? O el gran tronco de tronco, que es la médula espinal. O hacer el bloqueo epidural. Bien. Luego, tenemos otro tipo de presentación, ¿no? En forma local. ¿De qué forma? Podemos tener
en forma de crema, pero también hay en forma de parche. En forma de parche como si fuera un curito. Hace un mes, una paciente que yo tengo por Trujillo, esta señora mayor, tratado por un problema X, me llamó porque se había caído y se había roto 2 costillas. Y bueno, los colegas ya lo vieron y le dieron una serie de cosas, ¿no? Para el dolor, reposo, etcétera. Pero el dolor no le calmaba. Entonces yo le dije que podía utilizar un parche de lidocaína, ¿no? Entonces, este parche es de distintos tamaños, ahora lo van a ver, ¿no? Y que lo puede poner en la zona afectada, ¿no? Me llamó a los 5 días muy agradecido, que le había hecho muy efecto, mejor que los fármacos que le habían dado para calmar el dolor, y yo estuve también contento de haberle ayudado, ¿ya? Tenemos en forma de atomizador, en forma de spray, y en distintas incluso concentraciones, al 2%, en frasco líquido, con preservante, sin preservante, con epinefrina, sin epinefrina. Eso dependerá del anestesiólogo o del médico de lo que quiera hacer el tratamiento. Aquí tienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, el parche, ¿no? Y ustedes ven ahí, van a ver que dice lidocaína al 5%, parche medicado. ¿Estamos? Que sostienen 15 centímetros, 20 centímetros, puedes poner en zona A, grandes como es el tórax, por ejemplo, ¿no? Para bloquear un dolor que puede durar 3, 4 días, lo puedes poner en la zona lumbar, o si es más chico lo puedes recortar y utilizar en 4 pedazos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bien, ahí lo tienen ustedes, por ejemplo, tuve la suerte de cuando viajé a Miami, compré este parche, ahí lo tienen en concentración al 4%. Doctor, disculpe, no se ve su cámara. Sí. ¿Qué, hija? No se ve. En su cámara, no podemos ver. Ahí ahora sí ya se ve. Ahora sí, doctor. ¿Ya me ven? La diapositiva de recién se ha podido mover a la 19. ¿Ahora sí lo están viendo? ¿Los anteriores no los han visto? No, No, doctor, no se se ha quedó en la visto. 15 parado. ¿Ya? Entonces figura 16, ¿no? Doctor, sí se veía, ¿verdad? Ándate a la lámina 17, hija. Pero no, Sí ahora se ve, Yanela. Sí se no se puede ve ver. nada. Sí, ahorita lo pongo. Ya. Ahí está. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Ya. Ok, entonces ahora seguimos. ¿Estamos todos en orden? Sí, doctor. Ya, entonces se les hablaba del parche, ¿no? Este parche, como ustedes ven ahí, dice lidocaína al 5%, parche medicado, ¿ya? Es de uso tópico. Entonces esto lo podemos colocar en la piel, en la costilla, en la cadera. Avanza uno más. Ahí lo tienen en forma de parche, ¿ya? Este está al 4%, ahí lo han puesto en la zona lumbar para dolores agudos, crónicos, se puede utilizar muy bien. Entonces, como ustedes ven, no, tal vez ustedes han pensado que íbamos a dar una clase sobre anestésico local, íbamos a infiltrar para suturar una herida, no. Los anestésicos locales tienen aplicación en casi todas las especialidades médicas, no solamente para cirugía, como ustedes a veces pueden pensar. Aquí estamos trabajando, por ejemplo, problemas de columna, ¿no? Traumatología. Pueden ustedes, como médicos generales, tener casos simples que los pueden manejar de esa manera. Ustedes se van de viaje, se cae el abuelo, la hermana, la tía, van a la farmacia, compran un parche, se lo ponen hasta que regresa a Lima en 2, 3 días y ustedes arreglan el problema. ¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos? Ya. Entonces, no hay que limitarse solamente a que los anestésicos para cirugía. Avanza, Yanina, Yanela. Ok, la otra presentación. Entonces ustedes aparentemente ven que estos dos presentaciones son iguales, pero no son iguales, ¿no?
El de la izquierda es jalea y de la derecha es pomada. No se puede usar pomada donde corresponde usar jalea. Entonces, ustedes tienen que leer bien antes de utilizarlo, ¿ya? Entonces, eso es para cualquier fármaco, ¿ya? Siempre deben utilizar lo que corresponde. Siguiente. Esta es la presentación clásica que ustedes conocen, ¿ya? De la izquierda es el anestésico sin epinefrina, simple, ¿no? Y el frasco bruno del costado es el que contiene epinefrina. Eso se hace, hablaba con uno de los alumnos ya en los dos grupos que he tenido, de que anestesia se propende al cero error. No pueden haber errores. Los errores en anestesia son graves, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese frasco bruno, ¿por qué es así oscuro? Porque tiene, pon el cursor ahí en el frasco, ¿ok? ¿Ya? Entonces, porque tiene epinefrina. Y ya hemos dicho que si ustedes le inyectan epinefrina a un paciente, por más que quieran solo infiltrarlo para suturarlo, la epinefrina le puede dar taquicardia, le puede dar hipertensión, y de repente es una persona mayor y van a crear un problema. Entonces, siempre deben, así como cualquier otro fármaco, saber qué utilizan y en qué presentación para qué caso específico. Siguiente. Aquí lo tienen, ¿no? Entonces, vamos a avanzar esta lámina, después lo vamos a aplicar. Avanza. Ok, miren acá. También podemos en gastroenterología. Los anestésicos locales sirven muy bien para manejar muchos cuadros en gastroenterología. Pon el cursor abajo, Yanina, donde dice, en el frasquito, donde dice Lidocon, abajo dice solución tópica oral. Ahí abajito, ¿ya? Ahí abajo, ¿eh? ¿No? Lidocon, ya al 2%, lidocaína al 2%, dice acá solución tópica oral. De repente ustedes nunca habrían imaginado que la silocaína se puede tomar, así como se toman ustedes una gaseosita, ¿no? Una chelita, ¿no? Entonces pueden manejar, ¿no? Problemas de síndrome de dumping, hipocomún, estados nauseosos, hiperemesis gravídica, úlceras gástricas, para hacer broncoescopía, estomatitis, etcétera, etcétera, en gastroenterología o como médicos generales. Como ustedes ven, pues los anestésicos locales tienen un amplio espectro de utilización. ¿Estamos? ¿Ya? Siguiente. ¿Ya? En forma local y en forma de spray. Podemos acá en procedimientos, en pequeñas cirugías, que es lo que ustedes más probablemente deben haber pensado, en alivio del dolor por ulceraciones, en dolor por quemaduras, picadura de insectos. Ustedes se van al campo, ahora que se están yendo ustedes ahí los domingos con los papás, con los novios, ahí a Cieneguía, ¿no? a Chosica, arriba, de repente les pica un insecto, entonces van a la farmacia y compran un spray de silocaína y le echan ahí y van a calmar los dolores de picadura de insectos, son muy, muy molestosos, ¿ya? O una quemadura, ¿no? No usar nada de aceite ni tonterías, no le pueden echar un poco de en spray, ¿ya? Entonces, ustedes ven, ¿esto qué tiene que ver con la cirugía? Nada, ¿ya? Muy bien. Previo a inyecciones, ustedes pueden poner también como un parchecito ahí, como un curita, y después retiran el curita a los 7 minutos y después ya pueden hacer la punción. En otorrinolaringología también se pueden hacer previa cirugía de amígdalas antes de infiltrar la anestesia, previa punción de la membrana timpánica, en procesos de laringitis, faringitis o para hacer laringoscopías. ¿Esto tiene algo de cirugía? Nada, ¿ok? Son cuadros, cualquiera de nosotros puede tener un problema de laringitis, faringitis, y podemos utilizar en spray, ¿no? Ahí sale en la televisión, no sé si a veces han visto, sale una cantante criolla, creo que es Eva Young, algo así, que sale, ¿no? Con un spray para su faringitis, ¿no? Siguiente, por favor, Yanela. Aquí lo tienen en forma de atomizador, si es que no quieren usar el spray, ¿no? Si quieren preservar la capa de ozono, la siguiente. ¿No? Cuidado con los vasoconstrictores, claro. Todos sabemos que existe, como habíamos dicho al inicio, zonas corporales que tienen mayor irrigación y otras que tienen
irrigación, lo que se llama terminal, ¿no es cierto? O circulación cerrada. Esas zonas que corresponden a los dedos de las manos, los dedos de los pies, los labios, pabellón auricular, nariz, párpado, pene o clítoris en la versión femenina. Entonces, ahí dice, nunca usar, no se deben aplicar por peligro a producir necrosis en los tejidos como los que hemos mencionado. Entonces, no se olviden, nunca colocar anestésicos en estas zonas porque pueden producir vasoconstricción sostenida. Y como son zonas corporales que tienen un tejido terminal, por lo tanto muy filiforme y cerrado, ¿no es cierto? Entonces, con poca irrigación, entonces va a haber una vasoconstricción fuerte que puede producir una necrosis y dañar un tejido y ponerse ustedes en problemas. La siguiente. ETES, como hemos visto, es una forma, la forma central, ahí más abajito la flecha, baja la llanina, en la zona negrita de abajo. Es más arribita, ahí, en ese círculo, es donde dice lesión, eso, ¿ya? Esa se supone que es la lesión, vamos a suponer que es la herida. Entonces yo les he dicho que nunca se debe infiltrar ahí donde está la flecha verde, donde está el puntero. Jamás se debe poner los anestésicos directamente en la zona sangrante. Para que se conserve esto, entonces se tienen muchas técnicas. Esta es la técnica que se llama del rombo, que es lo que estamos haciendo en la práctica, ¿no? Que es mantener una distancia alrededor de la herida e infiltrar el anestésico local alrededor de la herida, ¿ya? Esta es la técnica del rombo. Hay muchas otras técnicas, las vamos a ir viendo en estas 6 semanas que vamos a estar juntos. No lo voy a explicar mucho porque esto lo vamos a hacer en práctica, ¿ya? ¿Ok? Entonces, pero sí insistir de que no debe ser colocado en la zona directamente de herida abierta porque se puede absorber. La siguiente. La siguiente, igual, el método del rombo, y ahí le vamos a explicar en la práctica cómo se hace. Bueno, contraindicaciones generales, ¿no? Infección en el punto de la aplicación, la piel, por ejemplo, si quieres poner una anestesia epidural, o hacer una punción, como una punción, la anestesia epidural, como ustedes saben, se coloca como hacer una punción lumbar, que es casi lo mismo. En la punción lumbar se extrae el líquido seborraquídeo. En la anestesia se coloca dentro de la columna anestésico. Pero hay que entrar a la zona subdural. Pero si esa zona está infectada, no se puede hacer. Es una contraindicación. Casos de coagulopatía, ¿por qué? Porque son agujas gruesas y puede haberse un hematoma. Pacientes con ansiedad excesiva, enfermedad mental, pacientes que no colaboran, ¿no? Entonces, lo peor que pueden hacer ustedes es convencer al paciente o cogerlo a la fuerza y reducirlo. No deben hacer eso. Falta de pericia del médico, no te metas a hacer lo que no sabes hacer. ¿Ya? Casos de esclerosis múltiples o enfermedades neurológicas, es mejor no hacer una anestesia con punción, ¿ya? O si no hay el consentimiento informado del paciente. Nunca hagan si no han conseguido el consentimiento. Lo siguiente. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Ya hemos hablado del bloqueo de campo, se los expliqué con la cámara, ¿no es cierto? Es el bloqueo de campo, ¿ya? Bien, para hacer curaciones, pequeñas suturas, etcétera, ¿no? Bloqueo de nervio. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión que es compatible con el trayecto de un nervio específico, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer la infiltración, ¿ya? De bloquear ese nervio en la zona más alta de la lesión y nosotros conseguir el efecto de una buena anestesia y hacer una buena corrección, ¿no? Incluso podemos hacer una reducción de una luxación, porque a veces se pueden presentar más de una herida, ¿no es cierto? ¿Ahora me ven, amigos? Sí, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Entonces, miren, ven, yo puedo tener una lesión acá en mi brazo, ¿no es cierto? Pero tengo un corte, 2 cortes, 3 cortes, ¿no es cierto? Acá en este lado, por ejemplo, ¿no? O en este otro lado.
Entonces no voy a estar infiltrado aquí, infiltrando acá, infiltrando más allá. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Me voy más arriba y yo infiltro el nervio cubital. Entonces, toda la parte que está hacia acá se va a anestesiar. Y yo puedo, en vez de estar infiltrando acá, infiltrando más allá, entonces bloqueo todo, porque yo conozco anatomía, los anestesiólogos tenemos que conocer anatomía, puedo infiltrar el nervio cubital que pasa por esta corredera y hago todas las suturas diversas en esta zona. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Muy bien. Ok. Entonces a eso se refiere, ¿no? Es el territorio que corresponde a una zona determinada. ¿Ya? Muy bien. La siguiente, Yanela. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Hemos dicho bloqueo de campo, bloqueo de nervio, ahora viene bloqueo de plexo. ¿Qué cosa es un plexo? Plexo es un conjunto de varios nervios, ¿no es cierto? Uno de los plexos más importantes es el plexo braquial, ¿ok? Bien, como usted ven al lado izquierdo, el plexo braquial que está constituido, ¿no? Del miembro superior por las ramas ventrales de C5, C6, C7, C8 y D1, y rara vez C4, ¿ya? Bien, entonces, como ustedes ven, yo puedo tener una lesión de miembro superior, ¿no es cierto? Una lesión de miembro superior o hacer una reducción, ¿ya? Entonces, el nervio braquial pasa, ¿no? Viene del cuello, baja hacia acá, pasa por la fosa axilar, ¿ok? Pasa por la fosa axilar, ¿estamos? ¿Ya? Y luego sigue su recorrido, ¿no? Por el resto del miembro, ¿no? Bien. Distribuyéndose, como son varias ramas, se va a dividir en los nervios medianos, el nervio cubital, el nervio radial, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a tener el nervio radial, el nervio mediano, el cubital, etcétera, ¿ya? ¿Ok? Pero si tiene lesiones tanto de un lado, medio, o la zona cubital, o zona del antebrazo, del brazo, yo puedo bloquear el plexo braquial y voy a tener anestesiado todo el miembro superior. Este bloqueo se puede hacer de dos formas. Abordarlo por la forma supraclavicular. No lo recomiendo a ustedes, no lo hagan. Eso queda para el especialista anestesiólogo. Abajo en la lámina está con rojo. Porque pueden perforar la pleura. Porque el plexo braquial en la parte superior pasa detrás de la clavícula muy pegado a la cúpula pulmonar. Y lo pueden hincar. Y pueden hacer un neumo. Pero sí lo pueden coger en la fosa axilar. Si ustedes ahorita, en su casa cada uno, se palpan en la fosa axilar, van a encontrar arteria axilar. ¿Ok? Pálpense todos ahí en este momento, ¿no? Entonces van a ubicar. Entonces ahí van a encontrar la siguiente lámina, Yanina. Ahí está. Ahí está. Entonces van a encontrar ustedes en la fosa axilar, palpan la arteria, que la ven en la parte izquierda, donde va el van. Entonces tenés el famoso van. El famoso van que es veno, arteria y nervio. Entonces, ahí donde ustedes se palpan la arteria axilar, ese es el van. ¿Ok? Esa técnica sí la pueden hacer ustedes como médicos generales. Y yo he tenido varios exalumnos que después de su, ¿cómo se llama? Serum, se han encontrado conmigo y me ha dicho, profesor, muy buena, yo hice varios bloqueos del plexo axilar del bloqueo del plexo braquial por la vía axilar y me salieron muy bien. Ok, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Avancemos. Muy bien, ¿no? Entonces el bloqueo de estos nervios se basa en la necesidad de aplicar fármacos en íntimo contacto con los nervios, ¿ya? Se puede hacer también la infiltración por método de la ecografía. Eso no lo van a poder hacer ustedes como médicos generales porque lo maneja el anestesiólogo en la sala de cuidado del dolor, ¿ya? Pero se puede abordar ahora, así como se hace tanto menos por medio de ecografía, ¿ya? La siguiente, Yanina.
Ahí lo está, el ecógrafo está en la zona axilar y en la otra mano ven ustedes la aguja que es un catéter que tiene para buscar la sensibilidad. ¿Ya? Entonces ustedes pasan el ecógrafo y ven por la pantalla y con su mano izquierda pueden ustedes ingresar fácilmente al banco. ¿Ya? O sea, son guiados por una pantalla que ustedes la están pasando con el ecógrafo. ¿Ya? Un poco más complejo ya lo hacemos nosotros los anestesiólogos, pero es por lo menos ustedes como médico general tengan una idea. La siguiente. Ahí tienen, ¿no es cierto? En la mano izquierda, en la lámina del lado donde está la posición de localización, están buscando la parestesia, ¿no? Al lado derecho es el equipo estimulador. Este equipo, ¿no? Lo ven ahí al lado derecho de esa lámina. Ven una jeringa con un cablecito, ¿no? Con una aguja, ahí, exactamente, arriba, esa agujita es la que tiene en la figura izquierda, ¿no? Buscando la parestesia del nervio. El equipo que está acá en la lámina derecha, que tiene unos cuadraditos rojos y azules, es un equipo para producir la descarga eléctrica, ¿ya? Eso se va conectado a la aguja con la jeringa y se entra a la fosa axilar, buscando la parestesia del van, ¿no? Tener precaución, aspirar siempre y ver que no sale sangre, y ustedes pueden ahí, al hacer una descarga, entonces el miembro va a moverse, a dar una señal de que ustedes están estimulando el nervio y no otra cosa. La siguiente. Bueno, ahí está cómo se describe la neuroestimulación, en lo que hemos dicho anteriormente, lo que hemos explicado, ¿no? Para ver la evidencia de que estamos en el sitio correcto, ¿ya? Muy bien, la siguiente. Ahí está, en una vista más cerca. Si nosotros no tenemos el ecógrafo, lo podemos hacer por palpación, como les he explicado ahorita. O sea, poniendo al paciente en esta posición, ¿no es cierto? En esta posición, así, y buscar en la fosa axilar el van, ¿ya? Y con esa aguja, ustedes van a buscar la parestesia. Al tocar el nervio, va a haber una reacción que les va a mostrar. Entonces, ustedes ya saben que ahí está la zona donde ustedes van a, después, con esta aguja, retirar eso y coger la jeringa e inyectar unos 15 a 20 centímetros de lidocaína. ¿Estamos? Bien. La siguiente. Igualmente, ahí está ya después de haber ubicado, ahora en la lámina, vean ustedes que ahora ya no está la manguerita ni el cablecito, sino está la jeringa con anestésico. Fíjense cómo ponen los dedos, es como por tomar el pulso en la zona radial, como les han enseñado en semiología, ¿no es cierto? Entonces, entre los dos dedos, ahí va, sobresale la arteria, aspiran siempre, no se olviden, no vayan a inyectar en la arteria o en la vena y produce un problema, y si no sale sangre, entonces pueden ustedes poco a poco ir infiltrando, como dice el lado del procedimiento, ¿no? Con una jeringa y una aguja 23 o 22 delgada, ¿no? Y aplicar dentro del paquete esos 15 centímetros de anestésico. La siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión del lado cubital, ¿no es cierto? Ustedes pueden tener desde el dedo meñique y anular, ¿no es cierto? Que son las zonas que va a irrigar. Ahí está, muy bien. Entonces está con la jeringa, abajito, están infiltrando el nervio cubital en su porción de la muñeca, porque también lo podemos coger en la porción más alta, en el codo, si es que nosotros tenemos lesiones del antebrazo o de la mano, ¿no? Ahí está infiltrando el nervio cubital y nosotros podemos producir todo el lado derecho de la mano, el dedo meñique y anular, ¿no? Muchas veces son lesiones, por ejemplo, de cortes, atricciones, regulación de muñones, gente que se ha cortado media falange, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, mejor es hacer un bloqueo y no colocar el anestésico local como tradicionalmente se hace, ¿no? Entonces, ustedes hacen un buen bloqueo neurocubital si es que la lesión corresponde a esos dos dedos, y incluso sutura de la palma de la mano, si fuera también en ese lado, y trabajar más tranquilo. Se inyectan unos
5 a 7 centímetros, ¿no es cierto? Y toda esa zona se va a quedar anestesiada, ¿ya? Puede ser un promedio de 3 a 4 centímetros, con eso se trabaja muy bien. La siguiente. Ahí lo tienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros hacemos ya una infiltración selectiva de los nervios, en el caso del nervio cubital, si la mano está así, como la zona del nervio cubital son estos dos dedos, ¿no es cierto? Entonces ustedes ven ahí que el dedo, ¿no? Meñique y anular ha caído. Entonces quiere decir que la infiltración, ahí está, ¿ok? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, de estar así, entonces, estos dos dedos han caído, como lo ven en la lámina. ¿Ya? He infiltrado el nervio cubital en su porción a la altura de la muñeca. En el caso del radial, ahí también lo tienen, si el paciente está en esta zona, el brazo va a caer. La siguiente lámina. Ahí lo tienen el nervio cubital de la corredera, del codo. Si es que tienen lesiones incluso del codo, luxación del codo, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden reducir poniendo, infiltrando a esa altura, antes de llegar al codo, el nervio cubital, como está señalando el puntero, y todo el miembro superior, desde el codo hacia abajo, ustedes pueden reducir una luxación o una fractura acá, entablillarlo y lo mandan al pueblo, porque si ustedes están en el Serún, están en el cerro, sabe dónde están, y bajarlo a un hospital, pero ya han hecho un buen tratamiento, han alineado la fractura, han calmado el dolor, han evitado un poco la flogosis, etcétera, y haciendo un buen bloqueo. Y eso con una jeringuita y 5 o 7 centímetros de anestésico, bloqueando el nervio cubital, ustedes se buscan la pared al paciente. Acá tocando, ustedes se apretan acá, van a sentir como una corriente. Ahí está el nervio cubital, bien accesible. ¿Ok? Siguiente. El material, este es el material ya para las prácticas, ¿ya? Ahí donde dice, donde dice, bueno, lentes protectores, en realidad no los usamos, lo debemos usar ahora más que todo con el COVID, porque debemos acostumbrarnos a trabajar con lentes protectores, siempre, ¿no? Estos son, ¿no es cierto? Se puede usar incluso con lentes, porque a veces hay salpicaduras, ¿ya? Muy bien. Entonces, catéter venoso, igual como está, ¿no? También le llaman comúnmente abocat, ¿no? El término vulgar. Después dice frasco de mertiolate, que sea el que es color naranja, ¿ya? Es un frasquito más o menos de este color, ¿ya? Así, veo anaranjado, ¿ya? Ese es el que queremos. Si no consiguen, porque parece que está escaseando, pueden traer otra cosa, pueden traer acetil rojo, no importa. Si no hay eso, traen un poquito de tinta, ya está, no importa, ¿ya? Porque no es en realidad la calidad del acetil, sino por darle color, ¿ya? Existen en las librerías pequeños frasquitos que son de pinturita, como para hacer trabajos de pintura, ciertas cosas, ¿no? De artesanía. Pueden conseguirlo también, no hay problema, ¿ya? Bien, los pares de guantes y todo lo que está ahí. Por favor, no dejen de traer su material, ¿ya? Entonces, 2 jeringas de 10 centímetros, un catéter venoso periférico de 20, que es con el cual aprendemos primero a colocar en un simulador, después el catéter venoso periférico 22 o 23, que es uno celestito, que ya se van a poner entre ustedes los pacientes, ustedes que suman a ser pacientes, la esponja, que es donde se va a poner la infiltración, el frasco de mertiolate que va a simular ser el frasco de anestesia, le damos color para justamente que ustedes sepan diferenciar, ¿no es cierto? Los guantes quirúrgicos que los usamos ahí, más que todo en la siguiente práctica con los simuladores. Y la ligadura, obviamente, para colocarse. Y agreguen ahí, pueden, una tirita de esparadrapo antialérgico de 1 pulgada. 1 pulgada. Lo vamos a agregar ahí, ¿ya? Si puede, lo pones en el chat. Ya, Yanela. Siguiente lámina. Ya nos falta poco, creo.
Muy bien, ahí está. Ahora, ¿alguna pregunta? Por favor, no se queden con la duda, ¿ya? Cualquier cosita. Sí, Sí, una Nicole. cosa. Sí, referente a lo que estaba mencionando para el bloqueo, por ejemplo, del plexo, ¿se utiliza solo la lidocaína al 1% o también se puede usar el 2%? No, la lidocaína al 1% no existe en el Perú. Hay en otros países. Antes había el 1 y el 2%, ahora solo se hay al 2%. Porque la del 1% no la puedes convertir a 2%, pero la del 2% sí la puedes reducir a 1%. ¿No es cierto? El frasco tiene 20 centímetros cúbicos, tú lo puedes echar en una riñonerita o en un recipientito estéril, lo echas ahí, le agregas suero fisiológico, 20 centímetros, y lo has reducido del 2 al 1%. Si es que tienes varias zonas que necesitas infiltrar. Entonces ahí tienes dos opciones. Hacer varias infiltraciones porque son varias heridas, o ir a bloquear el nervio. Entonces bloqueas acá, ya no necesitas infiltrar, salvo complementar y hacer todas las suturas que quieras hacer. Esto aprendan en tópico de emergencia cuando hagan ustedes su internado, sugieran a su profesor, practiquen, pero si no practican, yo estoy encontrando un problema bien serio con los alumnos cuando llegan a nuestro noveno ciclo. No recuerdan ciencias básicas, no saben ciencias básicas, no saben anatomía, no saben farmacología, no saben fisiología. Algunos que ni siquiera saben cuáles son los componentes del plasma. El componente del plasma tiene más de 50 componentes y no se acuerdan de uno solo, ni siquiera se acuerdan del agua, o el 90% del plasma es agua, pero ni siquiera se acuerdan del componente del plasma, no saben. Es increíble, no puede ser eso. Tienen que ser un poco más aplicativos. ¿Ya? Conmigo, como en anestesia, no se puede hacer anestesia si no se sabe un poco de anatomía, cardiología, neumología, nefrología, medio interno, farmacología, fisiología, fisiopatología, bioquímica. Si no, no puede ser anestesiólogo. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, una segunda pregunta. Referente a cuando mencionó que teníamos que tener cuidado con la vasoconstricción a nivel de los labios o de los dedos, por ejemplo. En Claro. caso de que se tenga que realizar la sutura en esas zonas, ¿es el hecho de tener cuidado para que Claro. evitar una necrosis o es que se tenga que No, usar sí. En esa zona debes usar lidocaína sin epinefrina. Siempre, o sea, el blanco transparente. Nunca usen el bruno. ¿Ya? ¿Ok? Eso lo puedes usar en el cuero cabelludo, donde sangra mucho. Por ejemplo, el cuero cabelludo tú puedes tener una herida de 2 centímetros y parece que te mata sangre en cantidad. Y mucha gente cree que la cantidad de sangre que sale tiene relación con la herida, no es así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos... Por eso es que algunos toman muy a la ligera esta cuestión de aplicar los anestésicos locales. No, creen que es un fármaco, una agüita ahí que hay que poner para que, ¿no? Y una bobería ahí y ya yo pongo y ya suturo. No es así. Todo procedimiento es un paciente y los pacientes deben tratarlo como tal. Empezando de saludarlo, preguntarlo cuál. Y preguntan siempre si está tomando un fármaco. A veces creen algunos colegas internos especialmente de que como es una herida de 3, 4 centímetros, ni siquiera se toman el trabajo, ¿no? De preguntarle si está tomando algún fármaco. Y si el paciente es joven, menos todavía, ¿no? Porque creen que los jóvenes no son enfermos, ¿no? Entonces, por favor, tratemos a los pacientes como corresponde. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, siempre, si son mayores de 50, no importa que se miden la presión, o por lo menos tocar el pulso. Si tú le encuentras un pulso muy saltón, muy intenso, ahí sí ya le miden la presión. O le preguntas, ¿toma usted un fármaco? Los fármacos hay que respetarlos, los fármacos hay que conocerlos, los fármacos hay que saberlos utilizar. Los pacientes no son conejos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más sobre anestésicos locales? Sí, doctor, una pregunta. En la parte que decía el anestésico local en spray, bueno, usted mencionó que no se podía poner sobre la herida abierta, ¿no? Pero ahí en las indicaciones decía que en una herida ulcerada sí se podía, entonces ahí, ¿Quién si te lo dijo? aplicamos no habría ningún problema.
¿Tu profesor de cirugía? ¿Quién te dijo eso? Disculpe. ¿Quién te dijo eso? No, en la diapositiva estaba. No. Ahí tú puedes utilizar el spray, pero no es utilizar el infiltrar. Peor si está ulcerada. Claro, por eso. Sí. Le dije el spray. Ajá. Ahí puedes usar tú el spray, pues una herida ulcerada, imagínate por dónde está, hasta contaminada, está infectada, ¿no? Entonces ahí puedes usar el spray, ¿ya? O el atomizador. Sí, doctor, gracias. Sí. ¿Algo más? ¿Todo está claro, jóvenes? Bien. Entonces, justo nos quedan 2 minutos. Entonces, la última recomendación, por favor, tienen el sílabus, saben las clases, el próximo miércoles trataremos de mejorar para la presentación. También tenemos clase conmigo. Ya, la próxima clase es un poquito más larga, por eso trataremos de entrar un poco más temprano. Ya estamos manejando un poco el sistema que para mí es novedoso, ¿no? Porque nosotros hemos estado trabajando el otro, ¿no? Y el Blackboard, y que es muy bueno, pero bueno, las cosas están así ahora. Hay que adaptarse a lo que nos da. Y esperemos que salga mejor la exposición. Creo que no ha sido tan mal para ser el primer día, ¿verdad? Entonces, no se olviden, el otro miércoles seguimos con la clase, vean bien el sílabo, qué cosa nos toca, o yo les voy a indicar, me parece que es anestesia general, yo cambio un poco las fechas, porque a veces por los tiempos. Hay unas tardes en que hay 3 ponencias, 3 profesores, entonces la clase mía a veces es un poco larga, entonces la pongo, le cambio fecha y lo pongo donde hay solamente 2 ponentes, uno anterior a mí y mi persona. Entonces, porque la clase es un poco larga, porque por más que quiera reducirse, a veces es difícil, ¿no? Entonces, pero traten de participar en las clases. A mí me gusta que sean muy participativos, que pregunten. Cuando un alumno pregunta, quiere decir que está interesado, quiere decir que quiere tener bien claro el concepto, ¿no? Y eso es muy importante incluso para la calificación, ¿no? Que tanto participe el alumno, no solamente en la práctica, en las clases teóricas. Muy bien. Entonces yo les agradezco, si no hay más preguntas, ¿ok? Ya nos vemos mañana con el grupo que corresponde en el laboratorio de cirugía. Muy bien, hemos terminado y pueden o podemos ir a tomar el lonchecito. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Adiós, chicos.